Muy buenos días. El Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados de indicadores financieros correspondientes al mes de julio del 2020. A cargo de la presentación estará Bernardo Rojas, director del Departamento de Estadísticas Macroeconómicas. Como siempre, podrán realizarse preguntas a lo largo de la presentación, las cuales serán leídas al final y respondidas tanto por Bernardo como por mí. Dicho esto, Bernardo, si podés pasarnos los resultados. Gracias, Miguel. Muy buenos días. Entonces, a continuación, vamos a dar el resultado de nuestro informe de indicadores financieros correspondiente al mes de julio. Como se mencionó, esta presentación incluye tópicos de tasa de interés, operaciones de la bolsa de valores, indicadores financieros, informaciones sobre créditos y depósitos, y al final damos una conclusión del informe. Entonces empiezo directamente con los datos. Vemos que la tasa de activas promedio ponderado en moneda nacional se ubicó en 13,54% en el mes de julio, inferior al promedio del año que se había ubicado, o que se ubica en 14,27%. Vemos que la tasa viene cayendo, la tendencia de la tasa es a la baja claramente a partir de enero del 2014. En cuanto a la tasa de interés activas sectoriales, la de personales de consumo se ubicó en 23,95%, levemente superior a lo que se había observado en mayo y en junio del presente año. En cuanto a la tasa de préstamos comerciales, se ubicó en 10,67%, la de vivienda en 11,14% y la de préstamos de desarrollo en 9,37%, con una reversión de la caída que se había observado en los meses previos. En línea con lo presentado en la tasa de interés, presentamos también las tasas de los principales instrumentos que utiliza el Banco Central, en este caso la tasa de política monetaria, que actualmente se ubica en 0,75%, el rendimiento promedio ponderado que sigue esa tendencia, y la tasa interbancaria, que está en línea con la tasa de política monetaria del Banco Central. Y acá simplemente para puntualizar nuevamente que el promedio ponderado se ubica todavía en torno al 4%, porque acá estamos considerando todas las colocaciones, incluyendo los saldos ya anteriores, antes de la crisis de la pandemia que empezó en marzo en el país. Pero si uno limita las últimas colocaciones, o sea que considerando solamente los flujos, vemos que la tasa promedio ponderada también se ubica en torno a la tasa de política monetaria que actualmente tenemos. En cuanto a la tasa pasiva promedio ponderado en moneda nacional, la misma se ubica en 3,67%, por debajo del promedio de 4,10% del año. Desglosada la tasa pasiva, en este caso en CDA, tenemos que la misma se ubica en 6,44%, las de depósito a plazo en 6,65% y los depósitos a la vista en 0,89%. En cuanto al rendimiento de CDA de moneda nacional, en este caso comparado con respecto al mismo mes del año pasado, vemos que en promedio esta tasa se ubicó en 1,66 puntos porcentuales por debajo del promedio registrado el año pasado. El promedio se ubicó en 6,44% y se observan disminuciones para todos los tramos, en este caso de las colocaciones. Para plazos entre 0 y 180 días bajó de 4,79% a 1,57%. Para plazos entre 180 y 365 días bajaron las tasas de 6,87% al 2,26%, y para plazos de mayores a 365 días se redujeron de 8,27 a 7,03%. Es importante mencionar que la mayor parte de las colocaciones CA, encima por del 90%, están para plazos mayores a 365 días. En cuanto a las tasas activas promedios ponderados de moneda extranjera, la misma se ubica en 8,05%, cercana al promedio del año registrado en 8,14%. Desglosada también en este caso la tasa activa en moneda extranjera, vemos que la de personales de consumo se ubica en 8,86%, la de préstamos comerciales en 7,90% y préstamos de desarrollo en 8,17%. En cuanto a las tasas pasivas promedio ponderada, la misma se ubica en 2,49%, levemente por debajo del promedio del año, que se ubica en 2,58%.
En cuanto a las tasas, en este caso pasiva desglosada por tipos de depósitos, CDA se ubica en 4,39%, me estoy refiriendo al de moneda extranjera, depósitos a plazo en 5,26% y depósito a la vista en 0,34%. En cuanto al rendimiento de CDA de moneda extranjera, también comparada con respecto a julio del año 2019, vemos que la misma en promedio se redujo en 0,40 puntos porcentuales, ubicándose actualmente en 4,39%. Se redujeron también las tasas de las colocaciones, en este caso de CDA para todos los plazos, hasta 180 días se redujo de 2,90% a 1,26%. Para plazos entre 180 y 365 días se reducen de 2,39 a 2,13% y para plazos superiores a 365 días se reducen de 5,07 a 4,54%. En cuanto al margen de intermediación bancaria de moneda nacional, desde el mes de abril vemos que se ubica por debajo de las tasas por debajo del margen que se habían observado en los años previos, en este caso con respecto al año 2018 y 2019, ubicándose en el mes de julio en 9,88%, inferior al 10,97% que se había registrado en el mes de julio del año 2019. En cuanto al margen de intermediación bancaria en moneda extranjera, la misma se ubica en 5,55% en el mes de referencia, levemente superior con respecto al margen registrado en el año 2019 y también con respecto al margen registrado en el año 2018, que fueron 5,33% y 5,13% respectivamente. En cuanto a las tasas activas por bancos promedio ponderado anual, resaltamos en este caso las tasas más altas registradas para tipo de préstamo. En el caso de préstamo comercial menor a un año, Interfisa es la que ofrece una tasa superior con respecto a los otros bancos y registra una tasa del 18,68% en promedio. Préstamo comercial mayor a un año, en este caso resalta la tasa cobrada en promedio por banco familiar del 19,85%, préstamo personal de consumo menor a un año, Atlas ofrece una tasa del 34% para préstamo personal de consumo mayor a un año. También Atlas ofrece una tasa del 30,11% y para préstamos por tarjeta de crédito que está acotada por ley, Sudamérica es la que ofrece una tasa del 12,49%, pero está en línea o muy cercana a las otras tasas que cobran los otros bancos también. En cuanto a las operaciones de la Bolsa de Valores, en el mes de julio se registró colocaciones por 1 billón de guaraníes con un incremento de 0,72% con respecto al mes de junio. En el acumulado a julio se registran 6,8 billones versus 3,8 billones que se había registrado para el mismo periodo acumulado en el año 2019, con un incremento del 78,70%. Del total de operaciones, 19,57% corresponden a operaciones primarias y 80,43% corresponden a operaciones secundarias. ¿Cuánto representa las colocaciones en este caso en la bolsa de valores con respecto al crédito total? Y para esto lo que hacemos es un acumulado de las colocaciones de los últimos 12 meses y vemos que con respecto al stock de crédito, esta representa el 9,73% y viene creciendo sostenidamente en los últimos años. En cuanto a indicadores de profundización del sistema financiero, tenemos depósito con un peso de 48,8%. Acá es bueno mencionar que hay dos factores que hacen que se incremente. Uno es que el producto nominal, que es la base con el cual comparamos en este caso, no se ha incrementado básicamente en términos nominal, y los depósitos vienen subiendo, entonces se observa una tendencia al alza en los últimos meses. En cuanto al crédito, esta se ubica en 42%. En cuanto a los indicadores de solidez financiera, la liquidez se mantiene alta en 42,67%, la rentabilidad se mantiene en torno al 15,51%, la morosidad se redujo levemente en el margen y se ubica en 3%, y la solvencia por encima de lo exigido por Basilea se ubica en 19,50%. La rentabilidad comparada entre bancos y financiera, como ya mencionamos, los bancos se ubican en 15,5% y la financiera en el mes de julio, en este caso anualizaban 6,1%.
En cuanto a la morosidad bancaria por sectores, vemos que aquellos sectores que tienen mayor tasa de morosidad son comercio al por menor con una tasa de 4,72% y consumo con una tasa del 4,07%, aunque en el caso del consumo se registran disminuciones con respecto a diciembre del año pasado y también con respecto a julio del año pasado. En cuanto a la cartera renovada, refinanciada y reestructurada, los renovados se ubican en 12,68%, los reestructurados en 2,84% y los refinanciados en 0,50%. En cuanto a la participación de cartera en el crédito total, en este caso estamos incluyendo las 3R, las vencidas, las medidas transitorias de liquidez y medidas excepcionales, sumando aproximadamente en el mes de julio un 33%. En cuanto a la morosidad del sistema bancario, en este caso desglosado por bancos, algunos bancos que están en el segmento de créditos al consumo son las que registran mayor tasa. Sin embargo, el Banco Familiar registra una disminución importante, así también el Banco Río, que bajó, para el caso del Banco Río, del 6,68% registrado en el mes de julio del año pasado a 4,44% y Familiar de 4,73% a 2,73%. Los otros bancos están en línea con respecto a la tasa de morosidad del sistema. En cuanto a los depósitos bancarios, el total viene creciendo a una tasa del 12,3% con una reversión en el margen. Con efecto cambiario, la tasa de crecimiento es del 20%. En parte se explica este comportamiento por el incremento de los depósitos en moneda extranjera que subió en el mes de julio comparado al mes anterior, porque en el caso de los depósitos de moneda nacional se desaceleró de una tasa en torno al 17% a un 14,8% en el mes de julio. En cuanto a créditos, el total, sin incluir el efecto cambiario, está creciendo a una tasa del 4% interanual. Con efecto cambiario crece al 9,2%. Es explicado en parte por el crecimiento de moneda nacional del 10,5% y una caída, que con esta sería el octavo mes consecutivo de caída, sería una profundización de la caída en moneda extranjera del 6,8% en el mes de julio de este año, interanualmente hablando. En cuanto a participación por tipo de fondeo, del total de la fuente de fondeo que tienen los bancos, 86,1% corresponde a depósitos, 7,9% a préstamos del exterior, 3,7% a préstamos locales, entre las fuentes de fondeo más importantes. En cuanto a crédito de bancos de moneda nacional por sectores, consumo tiene un peso estimativo del 23%. En moneda nacional le sigue en orden de importancia con casi 15%, 14,7% comercial por mayor, y los sectores que tienen menor peso en créditos en moneda nacional sería sector financiero, agribusiness y servicios personales. Créditos de banco de moneda extranjera por sectores también participación. En este caso el peso más importante lleva agricultura con 30%, comercio al por mayor cercano al 14% entre los sectores más importantes, y aquellos sectores de menor importancia dentro de los créditos de moneda extranjera son vivienda y sector financiero. En cuanto a créditos totales por bancos, en este caso, comparado con respecto a julio del año pasado y con respecto a diciembre del año pasado, vemos una variación interanual del 9,95%. El total concedido, en este caso por el sistema bancario, es de 96,2 billones. Créditos de bancos por sectores en moneda local, el total alcanzó 52,6 billones con un incremento de 11,08% con respecto a el total registrado en julio del año 2019, y vemos caídas en el caso de moneda nacional en agricultura del 4,77%, sector financiero que tiene un peso limitado del 6,10%, venta y mantenimiento y reparación de vehículos con un peso de 5,91%. El resto de los sectores vienen creciendo a tasas bastante dinámicas. En cuanto a crédito de banco por sectores de moneda extranjera,
registra en el total una variación interanual de menos 5,8% o 9%, redondeando. Todos los sectores registran caída, destacándose aquellos con caída más importante como el de consumo, aunque el peso es bastante pequeño. El 38%, sector financiero también con un peso limitado del 44%, venta y mantenimiento y reparación de vehículos, una caída del 20,77% entre los más importantes. En cuanto al FOGAPI, el total al 31 de agosto conseguido suman 300,6 millones de dólares con 14.005 números de garantía. En cuanto a números de garantía, las instituciones que participan con mayor ponderación total conseguido, BNF se mantiene en un peso aproximado de 27%, le sigue en orden de importancia Itaú con 12%, Continental con 11%, entre los bancos más importantes. En cuanto a las tarjetas de crédito, solamente hay una variación negativa del 2,76% con respecto a el último mes antes de la ley de tarjeta de crédito, que fue en septiembre del año 2015, o sea que básicamente se está cerrando la brecha en lo que se refiere a tarjetas de crédito, y se registra una variación interanual de 1,4% con respecto a julio del año pasado. En cuanto a tasas comparadas de tarjetas de créditos, resaltamos el caso de Paraguay, que se mantiene en torno a 12%, muy por debajo de los países con los cuales estamos comparando, en este caso Chile y Perú. Chile, que se ubica en torno a o superior al 20%, y en el caso de Perú se ubica por encima del 30%. En cuanto a préstamos, tasas por préstamos de consumo, Paraguay ofrece la mayor tasa, incluso después de la fuerte caída que habíamos observado en abril y que ahora se está recuperando lentamente. Solamente en el caso de Perú, para plazos menor o igual a 360 días, en este caso le supera, que presenta una tasa del 44,6%. En resumen, en el mes de julio del 2020, las tasas activas y pasivas de moneda nacional y moneda extranjera disminuyeron en términos interanuales. En términos interanuales y moneda nacional se ha observado una disminución de las tasas de préstamos comerciales, de consumo, sobre giros, desarrollo y tarjetas de crédito, en tanto que la tasa de los préstamos personales para la vivienda han aumentado levemente. En moneda extranjera y en términos interanuales, las tasas para préstamos comerciales y personales de consumo disminuyeron, mientras que las tasas para sobregiros, préstamos de desarrollo y para la vivienda se incrementaron. El margen de intermediación bancaria en moneda nacional ha disminuido, mientras que el margen de intermediación bancaria en moneda extranjera ha aumentado en relación al mismo periodo del año anterior. Los rendimientos promedios ponderados de los CDA, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, se han reducido con respecto al mismo mes del año anterior. La variación interanual de los depósitos en moneda nacional se aceleró en el mes de julio, mientras que el crecimiento interanual en moneda extranjera se aceleró en el mes de referencia. Los créditos en moneda nacional han mostrado un leve aumento interanual y siguen teniendo una buena dinámica. En cambio, los créditos en moneda extranjera profundizó la variación interanual registrada en los últimos 8 meses. Los principales indicadores del sector financiero, solvencia, liquidez, tasa de morosidad, se han mantenido sólidos y estables. Muchas gracias, dejamos